Hola mis hermanos y hermanas, que el Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a continuar con el estudio de la vida de Pablo, que el Señor en esta noche nos traiga revelación de qué es lo que tiene Él para nosotros y que podamos aprender más de su palabra y sobre todo reconocer y entender cuál es el propósito de la iglesia en estos tiempos y sobre todo parecernos cada día más a Él, que es el objetivo y alcanzar la salvación, que es el objetivo principal. Como lo vimos en estudios anteriores, iniciamos con conceptos básicos de lo que fue Pablo y sus inicios del año 5 después de Cristo al año 33. Y vamos a hacer un pequeño repaso de el segundo segmento de su vida, que fue su conversión, que fue aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Recordemos, hermanos, que Pablo era un ferviente seguidor judío, eh, y era muy estricto en la ley. Y Pablo le pidió cartas al Sanedrín. Recordemos que cartas era un documento legal, oficial. A veces las cartas eran recomendaciones, como lo vamos a ver más adelante en el estudio. Pero en este caso era un documento legal que Pablo llevaba cartas a Damasco para aprender a todo aquel que siguiera el cristianismo, aquel que creyera que, que Jesús era el Mesías. Y Pablo llevaba estas cartas para aprender a todo aquel que confesara. Y muchas veces Pablo obligaba a las personas a confesar cosas que quizás no había dicho, pero Pablo sospechaba, ¿verdad? Y muchas veces daba autorización para que mataran a alguien. En el trayecto, Pablo tiene un encuentro especial y es con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo hizo la pregunta: ¿qué es esta voz? Y el Señor le responde: dura cosa es dar cosas con el aguijón. Entendimos que era dar cosas con el aguijón. Eh, el impacto de Pablo fue tan grande que Pablo quedó ciego. En ese momento no podía ver. Y se le da las instrucciones que tiene que ir a Damasco y le será revelada cuál es la misión cuál era el ministerio de Pablo. Aparece el personaje de Ananías, que el Señor le dice que vaya a Pablo. Ananías, dudoso, le pregunta al Señor, estoy parafraseando, ¿verdad? No es textual. Le dice: Señor, ¿está seguro de que tengo que ir donde el hombre que tiene autorización para matarme? Y el Señor le dice que sí. Y efectivamente Ananías fue. Y dice que dio la orden que le dio el Señor y puso sus manos en los ojos y dice que cayeron como unas escamas en la vista de Pablo. Y es ahí donde a Pablo o Saulo le fue revelada el ministerio para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces ese es el segmento que vimos en el año 33. En esta noche nos corresponde estudiar su visita a Arabia, a Damasco y a Jerusalén. Esto es después de su conversión y es aproximadamente del año 33 al año 37. Vamos a ver su primera visita a Arabia. Esto es importante. Vamos a estudiar el libro de Gálatas y el libro de Hechos. Recordemos que el libro de Hechos es escrito por Lucas y Gálatas es escrito por Pablo. Entonces hay detalles que posiblemente para Lucas o no son importantes o son omitidos, y hay otros detalles que Pablo nos los cuenta un poquito más a fondo en las cartas. Entonces por eso vamos a estar en Gálatas y en el libro de los Hechos. Entonces vamos a iniciar con su estancia en Arabia. Por eso iniciamos con Gálatas, porque si ustedes leen el libro de Hechos, no se registra esta estancia en Arabia. Vamos a leer Gálatas 1 del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre quienes, entre los gentiles. Lo que está subrayado, hermanos, y resaltado, repito, este subrayado y resaltado lo hemos hecho para darle importancia a estas palabras que las vamos a estudiar y a desgranar un poquito más a fondo. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Vamos a ver estos mapas para ubicarnos un poquito el recorrido que hace Saulo. Saulo, recordemos que estaba en Jerusalén, pide cartas al Sanedrín para ir a Damasco y camino a Damasco es cuando él tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y él cae, ¿verdad? Lo llevan a Damasco y él está unos días. Como lo podemos ver como a mediados del mapa del izquierdo, está Jerusalén, un poquito más hacia el noreste está Damasco y la región como un crema abajo es Arabia. Esto sí es importante, hermanos. Usted puede investigar un poco y hay literaturas que indican que Pablo estuvo en Petra, en algunas otras ciudades, pero la Biblia no es clara o no nos detalla en cuáles ciudades fue que estuvo Pablo Arabia. Entonces por eso señalo toda el área de Arabia. También en la imagen de la derecha vamos a ver lo que es Arabia y lo que es la ciudad de Petra. Arabia era el territorio de los nabateos. Vamos a estudiar más adelante un poquito quiénes eran los nabateos, que, que comenzaba a unos 50 kilómetros al sur de Damasco. Ahí lo podemos ver que está hacia casi que al sureste de Damasco. A unos 50 kilómetros al sur de Damasco, la capital de los nabateos era Petra. Entonces, hermanos, Pablo una vez que recibe la conversión, está unos días en Damasco y se dirige a lo que es Arabia. Esta zona de Arabia es bastante desértica. ¿Por qué Pablo fue a Arabia? Vamos a ver 3 puntos nada más y son 3 suposiciones porque como le digo hermanos, la Biblia no es clara y no detalla mucho del viaje de Pablo a Arabia. Sin embargo, los estoy mencionando porque usted puede encontrar literatura donde van a ver un montón de suposiciones. Yo extraje apenas algunas 3 suposiciones, 2 de ellas tienen algunos pasajes bíblicos que pueden dar mucho detalle. ¿Pudieron ser las 3 razones? Pudieron ser solo 2, pudieron ser solo una, pero sin duda hay que estudiar todas las posibilidades. La primera posibilidad de la cual no estoy muy de acuerdo, pero es mencionada en alguna literatura, es que Pablo fue a Arabia porque necesitaba la soledad, porque su vida dio un vuelco repentino. Hermanos, no es descartable porque lo que sucedió fue impactante para la vida de él. Sin embargo, conociendo la actitud que toma Pablo, y que lo vamos a ver en otros pasajes, tal vez no sea este Pablo y no sea la razón tal vez por la que Pablo va a Arabia. Una de las razones que toma fuerza es que Pablo fue a Arabia para recibir revelación de Jesucristo. Em, los otros apóstoles, es importante hacer esta analogía, los otros apóstoles estuvieron 3 años de ser enseñados por Jesús. Sospechosamente, Pablo está, no sabemos si 3 años en Arabia o 3 años en Arabia y Damasco, porque tampoco lo detalla, en eso también hay una controversia, porque no dice claro cuáles fueron los tiempos, ¿verdad? En otros estudios también dice que los 3 años son simbólicos por el tema de los calendarios, de los meses, pero estamos hablando de posibilidades para entender un poquito. Recordemos que no estamos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fueron estudios pasados. Estamos estudiando aquí lo que fue la vida de Pablo, cómo era Pablo y lo que significó Pablo y lo que significa Pablo para la iglesia. Porque Pablo, recordemos que decía que fuéramos imitadores
como él lo era de Jesús. Entonces es importante conocer toda su vida. Entonces, hermanos, los discípulos estuvieron alrededor de 3 años aprendiendo cerquita, cerquita de Jesús. Estos 3 años sospechosamente es el mismo tiempo que Pablo estuvo por estas tierras. Geográficamente es el mismo lugar donde tanto Elías como Moisés vivieron en soledad y fueron visitados por el Señor. Entonces, puede haber una relación que Pablo necesitaba recibir revelación de Jesucristo. Ya le había sido encomendada la misión, pero vamos a ver, Pablo era un estudioso de lo que era no la Biblia, sino los escritos en esos tiempos, ¿verdad? Y Pablo conocía muy, muy bien esa parte, pero a Jesús no. Él no estuvo con Jesús. Por eso Pablo es llamado apóstol, pero Pablo no estuvo con Jesús. Él no caminó de cerca con Jesús. Veamos lo que dice Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿de quién recibe el Señor la revelación? De Jesucristo. ¿Y cuándo la obtuvo? Tuvo que haber algún momento de su vida. Por eso es que este retiro que tuvo Pablo es importante y se sospecha que fue en esos tiempos que Pablo tuvo pues una comunión con el Señor y fue el Señor quien lo instruye, ni siquiera fueron los apóstoles, que los apóstoles estuvieron cerquita. Ahora, hermanos, usted hoy está siendo instruido por quién, no por mí, sino por la palabra del Señor, porque está escrita. Pero en esos tiempos no estaba ni Gálatas, ni el libro de los Hechos, no habían estos libros que constituyen la Biblia. Entonces estaban los escritos y los apóstoles, quienes estuvieron cerca, el Señor les dio parábolas, les dio palabra y están registradas. Entonces muchas de estas enseñanzas estaban escritas, pero Pablo las recibe no por hombres, sino que las recibe por revelación de Jesucristo. Entonces, esta segunda suposición de por qué Pablo fue a Arabia es importante tenerla en cuenta. Como les repito, hermanos, esto no es una afirmación porque no está textualmente explícito en la palabra que fue de esta forma. La tercera suposición es que Pablo fue a predicar el Evangelio, ¿verdad? Arabia en el primer siglo era un término para la tierra de los nabateos, que lo vimos anteriormente, que es el antiguo pueblo ismaelita. Recuerde que esto es totalmente contrario a la cultura judía. Y Pablo era judío, pero estricto, ¿verdad? Con su capital en Petra. Algunos teólogos suponen que Pablo fue allí a predicar. Si es así, no hay mayor explicación de algún éxito, de alguna conversión, ya que no hay constancia de ningún converso. Y Pablo no vuelve a mencionar a los nabateos. Esto que sigue, este párrafo que sigue, es un poquito de historia, ¿verdad? Eh, el rey Aretas IV de los nabateos en ese momento controlaba Damasco a causa de las enemistades políticas entre los nabateos y los judíos. Recordemos que Pablo era judío, y más particularmente entre el rey nabateo Aretas IV y el rey judío Herodes Antipas, ya que la hija de aquel había sido dada en matrimonio a Herodes y este la había repudiado. La presencia de Pablo judío en territorios nabateos debió parecer sospechosa. Recordemos que había enemistades entre los pueblos, ¿verdad? A eso se añade su predicación sobre un judío, Jesús, a quien Pablo presentaba como un Mesías también para los nabateos. Recuerden que los nabateos
también son catalogados como gentiles. Entonces, al haber estas razones, Pablo posiblemente choca. Y lo vamos a ver en pasajes posteriores, donde los personajes de esta región persiguen a Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta suposición de que Pablo fue a predicar, pues toma fuerza. Siendo así, Pablo fue rechazado. Vamos a leer 2 Corintios 11:32. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas. Por eso es que vimos un poquito de lo que era historia del rey Aretas. Guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto lo vamos a ver, a detallar un poquito más adelante. Nos estamos adelantando un poco de lo que le sucedió a Pablo en Damasco, pero es importante que el viaje que Pablo hace a Arabia, el gobernador de esa región era el rey Aretas. Entonces por eso es importante conocer un poquito de historia, porque había pues un choque entre los judíos y los gentiles, ¿verdad? De Arabia, y con mucho más razón que llegue un hombre judío que diga que Jesús es el Mesías y que es a través de él quienes, en quien van a encontrar salvación. Entonces era algo muy chocante para su fe. De hermanos, si lo fue chocante para Pablo a tal punto de llegar a consentir la muerte y a ser perseguidor eh, de cristianos, imagínense para estas regiones gentiles, que venga alguien y les quiera imponer que su doctrina está equivocada y que hay un hombre que recién acaba de morir y que es a través de la muerte de Jesucristo en quien hay salvación y hay reconciliación. Entonces, esto era importante. Entonces, hermanos, estas son las suposiciones de lo que pudo haber sucedido en Arabia. No hay mayores detalles, como le repito, en el libro de Hechos ni siquiera se menciona esto. Esto lo menciona Pablo en el libro de Gálatas. Y vamos a avanzar en su viaje a Damasco. Perdón, hay un detalle muy importante que se me escapó en Arabia, que en Arabia fue el inicio de su ministerio. Y el Evangelio es revelado por Jesucristo. Y lo repasamos nuevamente en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces es importante que Pablo era un hombre activo. Anteriormente en el libro de Gálatas veíamos y estaba subrayado a los que eran apóstoles antes que yo. Cuando Pablo menciona a los apóstoles que eran antes que yo, no es que Pablo los estaba discriminando, ni mucho menos, de que no iba a aprender de lo que ellos pudieran saber a través de Jesucristo. De hecho, que vamos a ver más adelante que Pablo visita a Pedro. Pero ciertamente Pablo reconoció el liderazgo original de los 12, pero también afirmó su igualdad con ellos. O sea, Pablo se consideraba y fue considerado, el llamamiento fue directo de Jesucristo. Pablo era el apóstol, era un apóstol. Entonces, hermanos, no es que Pablo se creía más que los demás apóstoles, no. Siempre Pablo, después de su conversión demostró humildad, pero Pablo siempre fue una persona estudiada, recta, y como decimos en términos vulgares, se la creía. Pablo se creía el hecho de que Jesucristo era quien lo había llamado directamente. Y hermanos, ¿de quién más vamos a aprender si no es a través de su palabra, de su boca? Y tenemos el día de hoy al Espíritu Santo que nos está trayendo revelación para ver qué es lo que necesitan nuestras vidas hoy en día.
Y es importante que el Espíritu Santo está trayendo revelación de cómo tiene que ser la iglesia, de cómo tiene que construirse la iglesia, de cómo se tiene que desarrollar la iglesia y qué es lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día. Avanzamos ahora sí a su visita a Damasco en Gálatas 17, 1 del 17 al 18. Dice: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Estamos repitiendo un poco el pasaje porque es importante resaltar que después de su viaje a Arabia, Pablo regresa nuevamente a Damasco. ¿Y por qué yo sí descarto un poquito la parte de que Pablo tal vez por su shock que tuvo con eso se fue a buscar un poco de soledad, de eso, porque el libro de Hechos nos da algo, una revelación importante que es Hechos 9:20. Por eso vamos a tocar, recuerde, Gálatas y el libro de los Hechos. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Dice que enseguida, hermanos, es que cuando usted se convierte a Jesucristo, uno, usted no necesita la aprobación de los pastores para hablar de Jesucristo. En el momento que usted necesite la aprobación de sus pastores para hablar de Jesucristo, huya, salga corriendo, porque primero es deber de todo cristiano hablar de Jesucristo, hablar de la salvación. Y eso es parte de los frutos. Lo que tuvo Pablo fue una conversión verdadera. Dice que enseguida volvemos a tocar el tema del primer amor. Hermanos, cuando usted está en el primer amor en Jesucristo, usted todo lo ve bonito. Usted dice que Pablo fue enseguida, pero vamos a ver más adelante que esa parte de enseguida se le arrima otra palabra: constancia. No se puede quedar solo en enseguida, tiene que haber constancia. Entonces, pero esa parte, esa conversión verdadera es fruto de esa conversión verdadera. Pablo no fue un convencido. A Pablo no llegaron y le dijeron: mira, es que existe esta posibilidad, entonces bueno, voy a tomarla en cuenta por ahí y estas cosas me sirven y estas cosas no. No, Pablo fue convertido, fue un giro totalmente. Otro de los detalles es que anhelaba y buscaba hablar de Dios de día y de noche. Pablo era un incansable de predicar y era un cuidadoso de lo que el Señor le había entregado y la misión, a pesar de haber conocido que iba a sufrir. Esa es una de las partes muy importantes que tocamos en la conversión de Pablo. El Señor le dice que su ministerio también va a ser de sufrimiento. Y fue así. Y en los escritos es respaldado esta otra palabra, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces nos gusta resaltar lo que nosotros consideramos bonito, pero lo otro es bueno y agradable también. Avanzamos. En Damasco, un segundito por acá. En Damasco, su pasado en el presente ministerio. No sé a cuánto les ha pasado que se han convertido al Señor Jesucristo, pero han hecho tanto mal que ese pasado viene al presente. Dice Hechos 9:21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesucristo? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hermanos, ¿cuánto tiempo había pasado? Posiblemente cercano a los 3 años. Recordemos que no es tan preciso esta parte, ¿verdad? Pero ya había pasado tiempo desde la conversión de Pablo. Y aún así seguían dudando porque lo que hizo Pablo, hermanos, eh, fue desastroso, ¿verdad? A nivel ético, a nivel moral, fue desastroso. Y Pablo tenía cartas.
para que todos estos que se acercaban y creían en Jesucristo fueran arrestados y asesinados. Entonces era un pasado que, como decimos, le venía majando la cola, ¿verdad? En su presente. Pero hay algo importante que el mismo Pablo lo habla en 2 de Corintios 5 del 17 al 18. Dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recordemos esta palabra reconciliación porque más adelante la vamos a ver un poquito más a detalle, que el mismo Pablo la vivió. Entonces, hermanos, es importante. Dios, si usted hoy toma la decisión de seguirle verdaderamente y no se convence, se convierte de los malos caminos y toma el camino estrecho, que posiblemente el camino estrecho para algunos sea un poquito más de sufrimientos que otros, pero para todos es agradable y bueno, y usted toma la decisión de convertirse a este camino, el Señor dice que se olvida. Ahora, ¿quién trae a la luz estas cosas? El enemigo. Y muchas veces el Señor ha dado palabra a tu vida, pero te recuerdas, ¿te acordás aquella vez que robaste esto? ¿Te acordás aquella vez que adulteraste, que pecaste, que fornicaste? ¿Te acordás aquella vez que pensaste así y dijiste esto? ¿O mataste a aquella persona? Y nadie lo sabe, solo tú lo sabes. Y de esos pecados ocultos, que solo tú lo sabes. Y vienes al Señor y dice que Él se olvida, los echa al fondo del mar y no se acuerda. Pero tenemos que tener pies de plomos, hermanos, para cuando venga el enemigo y quiera sacar, como decimos aquí en Costa Rica, los chicas sucios, porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, nuestra vida cristiana tiene que demostrar los frutos del Espíritu Santo. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Y es a través de Jesucristo que nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos perdona definitivamente y se borra. Entonces tenemos que ser muy maduros de manejar el pasado, porque muchas veces el estar recordando el pasado tampoco nos deja crecer ministerialmente y tampoco deja que la iglesia crezca. Entonces por eso es que no hay que hacer omisión de todo esto que pasó Pablo, porque a Pablo le estaban recordando su pasado. En su presente le estaban recordando su pasado, pero él lo supo manejar esta situación. El esfuerzo sabiendo para quién trabajas. Por eso le digo, hermanos, que es bueno esto del primer amor y las fuerzas de ir con todo. Pero dice Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba, a pesar de que le recordaban, Pablo, usted no sirve. Pablo, usted jamás, ¿qué lo va a perdonar el Señor Jesucristo? No, no, yo no creo que usted de verdad se haya convertido. Porque vea, esto y lo otro y lo otro. Pero Saulo dice mucho más. Es que no dice se esforzaba. Recordemos las palabras que se utilizan. Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Otra cosa Pablo no predicaba. Pablo no predicaba de Disney, como muchos pastores hoy están en día. Pablo predicaba de Jesucristo. Y esa es la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día demuestra amor al pecador. No trata de convencerlos. Quien convierte y quien convence de pecados es el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es uno
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí puyándote, mira esto y lo otro, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente. Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, estad como firmes y, la palabra clave, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, si usted esta noche ha pecado, si yo he pecado, qué grande es el Señor, está el Espíritu Santo, quien está trayendo revelación a nuestras vidas. Y a través del ministerio de la reconciliación, a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, podemos obtener hoy el perdón de pecados. Pero debemos ser constantes y debemos crecer ¿en qué? No dice que personalmente, no dice que usted tenga que tener cosas materiales y crecer, dice creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, lo que usted invierte, el tiempo que usted invierte, lo que usted invierte en los pobres, lo que usted invierte en la iglesia, no es en vano. Aunque usted salga y diga, mira, pero es que el sol está pegando más para estos pecadores que para mí. Yo solo veo una nube que me sigue. Pero hermanos, no es en vano. Y hay que ser constantes. Amén. Yo les decía al inicio que Pablo era un cuidadoso de todos sus detalles ministeriales. Pablo conocía muy bien la letra y Pablo era un cuidadoso de lo que Dios le había encomendado. Y es que durante estos 3 años Pablo se dedicó a profundizar en el cristianismo, a predicar según su misión, que era a los gentiles. Y vamos a ver más adelante que el Señor se lo vuelve a recargar, que es a los gentiles su misión. La noticia que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. Pero además tenía un oficio manual que le permitía ser económicamente independiente para poder dedicarse a la predicación sin resultar oneroso para las comunidades que él evangelizaría. Y hermanos, vamos a leer este versículo en la nueva versión internacional, es Primera de Tesalonicenses 2:9, que nos va a respaldar esta parte. Pablo tenía su oficio, él hacía carpas y con eso Pablo, lo vimos en el estudio de los hechos, Pablo con eso callaba muchas bocas. Y vamos a ver, con esto no estoy diciendo que los pastores no deban de recibir un salario, porque la misma Biblia dice que el que trabaja, pues tiene que comer, ¿verdad? Y es digno de un salario. Pero Pablo iba un poquito aún más de eso. Por eso Pablo se esforzaba. Pablo siempre iba más allá. Y Pablo, el Señor le daba la bendición, las fuerzas. Él no pensaba que provenía de sus manos, sino que era también el Señor que le daba las fuerzas, a como te da las fuerzas a ti y a mí para poder ir a trabajar y sustentar. Pero que tampoco sea el trabajo, es importante esta parte, que el trabajo no sea una excusa para no hablar del Señor, porque muchos lo tienen por excusa. Pero también yo predico del Señor si tengo los medios. Entonces Pablo con esto nos quiere demostrar que en todo tiempo y constantemente hay que predicar el Evangelio. Y si usted puede ir más allá, vamos a ver, si usted como pastor o pastora o como quien predica la palabra del Señor puede ir un poquito más allá y hacer un esfuerzo más allá, porque hoy en día, seamos claros, ¿por dónde ataca el enemigo al cristianismo? Por la parte económica. Y usted ve esos megatemplos y ve pastores en carros de lujo, en jet, en avión. Entonces, ¿por dónde va a atacar el enemigo? Por ahí. Entonces, Pablo era cuidadoso de esos detalles. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:9. Dice, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos
y luchábamos para ganarnos la vida. Trabajábamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras le anunciábamos el Evangelio de Dios. Qué importante esto, hermanos. Pablo era un detallista de todas las cosas, de por dónde se podía abrir un portillo. Entonces, nosotros también debemos ser muy cuidadosos con esos detalles en nuestros ministerios. Quizás esta parte no sea la de cuidado porque la manejas bien, pero el tema de lo que comentas como pastor o como pastora o como quien habla la palabra, de lo que hablas con los demás, tal vez dices cosas que tal vez no debas decir y tengas que callar, tengas que guardar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama testimonio y muchos que lo podrán confundir con o asimilar, hacer un símil, el testimonio, vamos a ver, con lo que, con lo externo, pero no es solo eso, es más allá, es lo que el Señor te ha dado en tus manos, tu ministerio, los dones, debemos de cuidarlo. Amén. Vamos a avanzar también y vamos a leer otro versículo que va a respaldar esto y es Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este es el versículo que respalda cuál era el oficio de Saulo. Continuamos con algunos detalles de Pablo en Damasco. Recordemos que estuvo un tiempo, pero también se dio algo importante, la huida precipitada de Pablo de Damasco, que después se va a dirigir a Jerusalén, que más adelante vamos a detallar su estancia en Jerusalén. La huida precipitada de Pablo, lo vamos a ver un comparativo de los dos libros que lo detallan, Hechos y Gálatas, pero primero vamos a leer Hechos 9 del 23 al 25. Dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole por una canasta. Vamos a ver el libro, perdón, no era de Gálatas, era de Corintios 11 del 30 al 33, donde nos detalla un poquito más de lo que vimos de la historia. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Esta huida, Pablo la comparó o la tomó como una debilidad. Tan así era sensible Pablo, se volvió más sensible a estos detalles que lo consideró como una debilidad. Versículo 31. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas, recuerde que Pablo estuvo en Arabia, mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Entonces, por eso es que vamos a hacer esta comparación porque nos brinda un poquito más de detalles en el libro de Corintios de específicamente quiénes estaban detrás de Pablo y conocer un poquito de la historia y de las posibilidades de lo que pasó su viaje en Arabia y de lo que pasó en Damasco. Ok, entonces vamos a hacer un repaso. Pablo, después de su conversión, se dirige a Arabia. Después de Arabia se dirige a Damasco. Pablo es perseguido. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Estuvo alrededor de 3 años y después de esto pasa a Jerusalén después de su escape, que Pablo lo considera pues como una debilidad. Gálatas 1:18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
Esto es algo importante y nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué Pablo no regresó directamente después de su conversión, no regresó a Jerusalén, donde estaban pues, todos los apóstoles, donde estaba su pueblo? Y es que hay detalles importantes de los cuales pues podemos suponer y que cuando Pablo regresa ahorita a Jerusalén, se encuentra con estos dos panoramas. Y es que Pablo cuando regresa posiblemente pasó por el lugar o por las ciudades o cercanas a estas y se encontró con el lugar donde él consintió la muerte de Esteban. Y eso lo podemos ver en Hechos 8:14. Hermanos, qué difícil, porque vamos a ver, todos podemos cometer errores y todos podemos estar así de estar en una cárcel, sea por voluntad propia o por un error. Y todos podemos ser señalados y juzgados. Y qué difícil es pasar por el mismo lugar donde usted tropezó, porque posiblemente ese lugar le causó heridas y posiblemente heridas físicas e internas. Y usted volver a pasar por ahí. Le pongo ejemplo, el hecho de un hombre o una mujer que haya sido abusado y tenga que pasar por el lugar donde fue abusado. Qué difícil, es difícil. Y fue el lugar donde él consintió muerte, pero también fue el lugar donde Pablo regresa y pudo haberse encontrado con el lugar donde Jesucristo murió. Mateo 27:33. El lugar donde fue la persona quien él en primera instancia no creyó y ahora él cree fielmente y lo defiende. Pero podría ponerse uno a pensar, ¿y todo el tiempo que perdí? Porque si hubiera sabido esto desde hace un montón, tal vez no hubiera pasado por esto y esto y esto y esto. Pero hermanos, el Señor actúa como Él quiere. Que nosotros atrasamos muchas veces los planes de Dios, sí, sí estamos de acuerdo. Pero Él es fiel, Él se mantiene. Y la constancia nos debe llevar a crecer cada día y a pasar por estos lugares con la frente en alto. Si usted ya pasó por donde usted falló y tiene que pasar cerquita, bueno, hermanos, con convicción, con seguridad. Amén. Vamos a estudiar tres aspectos que le sucedieron a Pablo en Jerusalén. Pablo, en primera instancia, de nuevo, fue rechazado, ¿verdad? Pablo fue recomendado y reconciliado en Jerusalén y Pablo fue protegido en Jerusalén. El rechazo. Dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyeron que fuese discípulo. ¿Cuántos han tenido duda de ti? ¿Cuántos en tu familia han dudado realmente de que hay cambios en tu vida o no? Adolescente, ¿realmente tus padres están viendo un cambio en ti o siguen dudando? Si siguen dudando, pero tú en tu corazón tienes la convicción de que realmente te has convertido, sigue constante. Pero si tienes dudas, haz un alto en el camino y pídele dirección al Señor, porque es importante el testimonio. Pero si usted realmente hace un análisis, y siempre vamos a tener cosas que mejorar, pero realmente usted está caminando, usted está dando frutos, pero hay esa necedad de que la gente duda. Tenemos que mantener las cartas abiertas, pero también ser constante y que estas cosas no nos afecten. Porque Pablo recibe rechazo. Y vamos a ver
Y lo que decíamos, Señor, ¿por qué a este sí le pasa esto que no obra tan bien? ¿Y por qué a mí, que estoy tratando de obrar bien, no me pasa? ¿O por qué este que se acaba de convertir, todo le es más fácil y a mí más difícil? Pero el Señor le había advertido a Pablo que cómo iba a ser el camino de él, iba a ser de sufrimiento. Y hubiera sido tal vez un poco diferente lo que le sucedió a Apolos, porque Pablo llegó y fue rechazado. Pero si Pablo hubiera llevado cartas de recomendación, antes era muy dado a que se dieran cartas de recomendación. Y dice Hechos 18, 27 en adelante. Vamos a hablar de lo que le sucedió a Apolos cuando iba a predicar a Éfeso. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, escribieron cartas. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Qué fácil hubiera sido, hermanos, para Pablo, que le hubiera sucedido lo mismo que le sucedió a Apolos, pero no. Entonces, hermanos, la misma receta para mi hermano no es la misma receta para mi vida. El trato de Jesús con la salud de mi hermano no es el mismo trato que con la mía. Entonces, no podemos pasarnos la vida comparando. El trato de Dios es especial y lo que me gusta a mí de la vida de Pablo es que él no fue a consultarle a hombres cómo debía hacer esto. El Señor fue quien le mostró, si Pablo, vas a sufrir y vas a ser rechazado. Y así fue. Pablo fue recomendado y reconciliado. A pesar de todo eso, siempre hay personajes y vamos a ver este personaje de Bernabé. Dice Hechos 9 del 27 al 28. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces, vamos a ver la primera parte de que Pablo fue recomendado y vamos a hablar un poquito de este personaje Bernabé. Quienes quieran profundizar están en los estudios de los Hechos, pero vamos a leer Hechos 4:36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y mucho ojo el significado de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé conoció a Pablo, lo recibió y él se expuso por Pablo. Hermanos, eso es iglesia, eso es esencia de iglesia. De que llegue una persona, se convierta, le demos seguimiento, le apoyemos, lo integremos. Porque hermanos, Bernabé, que significa hijo de consolación, tomó muy en serio lo que el Señor le había dado. Y toma la posición de recomendarlo ante los apóstoles. Porque muchos tenían miedo de que realmente Pablo no había sido convertido. Pero Bernabé se encargó porque estudió un poco de lo que Pablo había hecho en Damasco y posiblemente indagó y lo acompañó. ¿Cómo es nuestra actitud con los hermanos que recién se convierten o con los que están pronto a convertirse? ¿Cómo es el trato de la iglesia? Creo que la iglesia tiene que cambiar esa parte. Son los que tienen que tener la mayor atención, porque para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Entonces, hermanos, siempre tiene que haber un Bernabé en la iglesia. Un Bernabé que diga, yo pongo las manos.
aquí igual no estoy interpretando de que usted vaya y la persona recién convertida le pida ser fiador y usted voy y pongo la mano. No, no, la Biblia también nos enseña a ser sensatos. Estoy hablando de la parte espiritual, el acompañamiento espiritual. Y muchas de las cosas naturales también hay que acompañarlo, hermanos. Predica más llenar un estómago vacío que llenarlo de palabras muchas veces vanas. O una persona que está necesitando que le ayuden en su casa y tal vez usted tenga esa habilidad para ir a ayudarle en esa área y ahí se abren las puertas. No necesariamente usted tiene que anhelar estar en un altar. Es que eso no es iglesia. Iglesia es el acompañamiento de estas personas, los débiles en la fe. Amén. Seguimos en la parte de recomendado. Cuando el testimonio habla, ¿quién habló aquí? Bernabé. Proverbios 27:2 dice, deja que sean, estoy hablando en otra versión, no en la Reina Valera 1960. Dice, deja que sean otros los que te alaben. No está bien, no está bien que te alabes tú mismo. ¿Y qué es alabar? Es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien poniendo de relieve sus cualidades o sus méritos. Porque Pablo pudo haber llegado y decirles, vea, a quien usted le está hablando primero es el apóstol. Así que por favor llámeme apóstol, como muchos hoy en día. Que si no les llaman pastor, entonces no, perdón, señor pastor, licenciado y máster, ¿verdad? Primero están los títulos. Y no sé si les cabrá el nombre. Pablo no llegó con esa actitud. Mire, calladito. Que el Señor sea el que hable por ti. Bernabé fue el que habló de las cualidades y de los méritos. No es que no confundamos que era que estaban adorando a Pablo. El tema de alabar es que resaltaba sus cualidades y sus méritos. Lo que Pablo había hecho en Damasco era valeroso, era de valientes. Por eso tenemos que ser cartas leídas para que los demás lean, pero no que usted agarre y reparta eh, de currículum a todo el mundo para resaltar. Calladitos, perfil bajo. Hermanos, de esto es iglesia, de ser los más bajos. No confunda bajezas con que me voy a relajar y perfil bajo. No, es trabajar constantes y no figurar, no resaltar. Hermanos, usted hoy en día ve Facebook y que el apóstol tal y que el profeta tal viene para la iglesia. Y ahorita es que hay pandemia, pero espere que suelten esto. Como van a empezar así, como los abejones en mayo, empiezan a brotar. ¿Y de quién buscó la palabra Saulo? ¿De hombres? No, primeramente del Señor. ¿Y después qué nos enseñó? Porque el Señor tiene palabra para todos nosotros. Pero busquémosle a Él. Esa es la parte que el Señor siempre te va a recomendar. ¿Necesitas un trabajo? ¿Necesitas una carta de recomendación? El Señor te va a recomendar. El Señor te va a ensalzar. Amén. Es importante también que Pablo en Jerusalén tiene un encuentro con Pedro. Gálatas 1:18 dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es importante esta parte. Yo no sé quién aprendió más de quién, si Pedro aprendió más de Pablo o Pablo aprendió más de Pedro. Pero Pedro era un testigo autorizado de cómo fue Jesús, cuáles fueron sus enseñanzas, qué obras realizó, por qué murió crucificado y cómo le reconocieron resucitado.
Pedro fue un testigo de todos esos hechos. Entonces, imagínese usted la conversación que pudo tener Pablo con Pedro de una fuente muy cercana a lo que había sucedido con el Señor Jesucristo. Jesús siendo hombre, ¿verdad? Porque después glorificado, Pablo sí tiene eh, pues ese tú a tú con Jesucristo y lo vemos a través de la palabra. Y este punto es importante porque después de todo esto, sigue lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Pablo es rescatado. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Por qué le digo que es la continuidad? Porque es lo que el Señor le había indicado de cómo iba a ser de aquí en adelante la vida de Pablo. Cuando supieron, el versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Esto después vamos a ver con más detalle qué sucedió en estos lugares. Pero entonces, hermanos, una vez más, a Pablo lo tienen que escoltar, sacar, porque su vida peligra. No estamos hablando de que, como decimos acá, le hicieron bullying. No, es que estaba en peligro de muerte. Lo tenían que acuerpar. Dice, cuando supieron esto, ¿quiénes? Los hermanos. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y es que, ¿cómo tiene que actuar la iglesia? Como un cuerpo, como un mismo cuerpo. Recuerde, hermanos, que usted puede ser dedo, usted puede ser uña. Y si en estos momentos usted tiene una uña encarnada o tiene un diente que le está molestando o tiene un dolorcito de cabeza, ¿cómo está todo el cuerpo? Mal. Porque sus fuerzas y todo está concentrado en lo que está ocasionando daño. Y lo vamos a ver en Primera de Corintios 12. Vamos a ver algunos versículos. Perdón, en Primera de Corintios sí, 12, 13. Dice, porque por un, perdón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Vamos a brincar al versículo 27. Usted puede leer los demás, pero vamos a resaltar estos principalmente. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, después de Pablo ser rechazado, Pablo que es reconciliado con los hermanos, lo aceptan, ya no dudan y ahora más bien ¿qué hacen? Actúan como iglesia. ¿Cómo actúa la iglesia hoy en día? ¿Es así la iglesia? ¿Se parece a la iglesia de hoy en día? Mucho ojo, porque la estructura que Dios establece como iglesia está en muchos de los escritos que Pablo le fue revelado. Cuando los planes de Dios no varían. Y vamos a concluir este estudio de esta travesía de Pablo por Arabia, Damasco y Jerusalén. Y vamos a ver porque a Pablo le fue revelado cómo iba a ser su ministerio. Y la palabra de Dios, como dijimos en la conversión, lo que fue dicho acá se tiene que parecer a lo que se dice acá. Cuando recibes una palabra, tienes que sopesarla. ¿Huele a Dios? ¿Se parece a Dios? Cuando estás trabajando en un ministerio, ¿huele a Dios? ¿Camina como Dios? Eso tenemos que compararlo. Hechos 22 del 17 en adelante. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino ¿un qué? Un éxtasis. Y le vi
que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ojo lo que dice el Señor, breve, conciso y preciso, ve, porque yo te enviaré lejos a quienes, a los gentiles. Entonces, Pablo ya reconciliado con los hermanos en Cristo, esto es importante, la unión del cuerpo. Una vez que el cuerpo esté unido, ok, vamos a ir a predicar. ¿Dónde? Donde el Señor te ponga. ¿Y qué le dice el Señor? Ya los judíos no querían entender. Y a Pablo le fue revelado que el ministerio de él iba a ser a los gentiles. Y antes de salir de Jerusalén, el Señor le reafirma, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, hermanos, la trayectoria de aquí de Pablo, Jerusalén, Damasco, Arabia, Damasco, Jerusalén, y después de Jerusalén va a iniciar una travesía importante. Vamos a ver más adelante algunos de los viajes de Pablo. Y vamos a ver también cómo Pablo en el camino, Pablo tal vez quería ir por aquí, por acá, y es de humanos. Hoy usted dice, Señor, ¿qué decisión tomo? Tengo dos trabajos. ¿Cuál es el que quieres tú, Señor? Háblame, revélame. O tengo que tomar esta decisión. ¿Cuál será la mejor? Tengo que renunciar. eh, tengo que hacer esto y lo otro. ¿Será la mejor decisión? Y Pablo decía, quiero ir por aquí. Y el Señor le susurraba, no, Pablo, es por aquí. Pero era un hombre que si no se hubiera convertido, Pablo era un hombre terco en lo que él creía y él era eh, profundamente consciente, serviente de lo que él creía y era obstinado en parte. Pero como el Señor está amoldando su vida y le está diciendo a Pablo, ya no más acá, ahora es por aquí. Por eso es de importancia estos viajes porque nos va relatando un poco de la conversión que Pablo va teniendo. Y no es una conversión, vamos a ver, uno se convierte, pero el formar es el Espíritu Santo quien te va formando. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente le decimos al Señor, soy vasija, tú el alfarero, moldéame como te plazca. Muchas veces nos tienen que quitar esas piedritas. Muchas veces vamos ahí. Movimos un poquito la rueda. Vamos de nuevo. Es un proceso. Es un proceso. Pero que el proceso no se convierta en excusa para no hablar de Jesucristo. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. No se pierdan los próximos estudios. Es interesante conocer la vida de Pablo. Como fue con Pablo. No es para alabar a Pablo, para decir vamos a hacer una iglesia eh, de Pablo, ¿verdad? No, es que al Señor le fue revelada la estructura verdadera de iglesia y todos somos miembros de la iglesia que Jesucristo quiere. Jesús no va a venir ni por los católicos, ni por los testigos de Jehová, ni por los evangélicos. Él viene por su iglesia. Basta simplemente con creer en Jesucristo y caminar en rectitud. Que Dios los bendiga esta noche, hermanos.